Vaya abriendo su Biblia en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 15 al 20. Vamos a estar pasando una nueva serie donde nos vamos a enfocar en la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y el día de hoy vamos a ver un sermón que yo he titulado Completos en Él. Así que vaya abriendo su Biblia en el libro de Colosenses. Vamos a estar viendo del versículo 15 al 20. Yo quiero a ver si la hermana Kaylee me muestra una imagen de una proteína que se llama laminina. ¿Usted ve esa proteína? ¿Sabía usted que esa proteína que usted está viendo ahí es la proteína que sostiene todo el cuerpo humano? Es una proteína que logra que los huesos se unan y que todos los elementos del cuerpo humano se unan. Es una proteína que sostiene todo el cuerpo. ¿Se da cuenta la forma que tiene? ¿Qué forma tiene? Si usted lo mira así a grandes rasgos, tiene una forma de una cruz. ¿Se dio cuenta de eso o no? Algunos han visto en esta proteína que se llama laminina, han visto que es la firma del Creador en el cuerpo humano. De alguna manera, Dios, que creó todas las cosas, dejó estampada su firma. Puede ser o no puede ser, pero al menos es una buena imagen, una buena alegoría de lo que es Cristo para nosotros. Así como esa proteína sostiene todo el cuerpo humano, Cristo es el que sostiene todo el universo, toda la creación, y por supuesto nos sostiene a nosotros. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. Si está conmigo, le invito a que se ponga en pie. Dice así. Esto está hablando acerca de Jesús, por si acaso. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe lo que significa eso? Todo el universo y toda la creación subsiste, se mantiene por Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tome asiento. Acá muchos han visto en este pasaje de Colosenses, han visto un hermoso poema acerca de quién es Jesús. En esta porción de Colosenses, nosotros vemos que el apóstol Pablo está incluyendo lo que muchos ven acá, un himno, un canto, una doxología, o sea, palabras de adoración, de exaltación y de alabanza al Señor.
Y observamos que estas palabras son de alguna manera la cura para la filosofía que estaba haciendo menos la obra de Jesús. Y también Pablo les recuerda a los colosenses quién es Jesús y lo que Él hizo por ellos. Entonces Pablo está viendo en estos versículos de este pasaje y está hablando de la supremacía de Cristo. ¿Usted sabe lo que significa supremacía? Significa algo supremo, supremo de exaltación, algo que es incomparable. Cristo es supremo. Cristo está por sobre todas las cosas. Y aquí hay tres aspectos que Pablo está destacando en este pasaje. Primero, Cristo es supremo en la creación. Dice que en Él, por medio de Cristo, fueron hechos todas las cosas que nosotros vemos. Ahora, muchos creen que Cristo Jesús vino al mundo y comenzó su existencia cuando nació de la Virgen María. Pero eso fue la existencia de Cristo, o cuando Él viene a la tierra en lo que nosotros llamamos su encarnación. Pero Cristo ha existido desde siempre, porque Cristo es Dios y Cristo está en una comunión perfecta con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así que Cristo es supremo en la creación porque Él es eterno, Él ya existía. Segundo, Cristo es supremo y la cabeza de la iglesia. Y también Cristo es supremo y el único y suficiente Salvador. Así que aprendemos que Cristo es el Señor supremo y también es el Salvador suficiente. Y en Cristo todas las cosas tienen sentido. ¿Sabe qué? Nosotros fuimos creados por Dios. Hablábamos en la semana que pasó, en el grupo de los jóvenes, en el grupo pequeño de los jóvenes, hablábamos y hacíamos una comparación, porque estábamos hablando acerca de la palabra de Dios. Cuando nosotros compramos un aparato electrónico, ya sea que compremos un celular, una laptop, una tablet, cualquier cosa que nosotros compremos, siempre hay algo que el fabricante incluye en el embalaje, en el paquete. ¿Qué es lo que es? A ver si alguien... Las instrucciones, el manual del usuario, ¿cierto? Owner's Manual, el manual del usuario. ¿Por qué? Porque el fabricante que fabricó ese producto sabe todas las características que tiene. Ahora, pero muchas veces, seamos honestos, ¿cuántos se han leído un manual de instrucciones? Seamos honestos. Usted compra la tele, ¿cierto? Ahora que hubo ese famoso Black Friday, que este año yo no vi gente loca, sino que para que usted se vea cómo manejan las ofertas en las tiendas. Hubo toda la semana la misma oferta y los mismos productos, así que usted no tenía que andar dándose golpes, ¿cierto? Para poder agarrar algo barato en Black Friday. Pero cuando usted se compra ese televisor que soñó, ese televisor 4K, Ultra HD, con realidad virtual y toda la cosa, y usted lo saca de su embalaje, usted agarra el control, ya lo hace mecánicamente y mete las pilas, prende el televisor. Usted no se toma el tiempo para leer el manual. O por lo menos la mayoría no lo hace.
sino que tratamos de indagar, tratamos de deducir cómo funciona. Ah, ya aquí está el power, aquí se cambian los canales y hay una serie de otros botones y nos da lo mismo para qué sirven. Total, si no, vamos a ocupar los botones principales del control remoto. ¿Sí o no? Ahora, si hay alguno que es más busquilla, un poquito más técnico, va a buscar en el manual y va a leer, ah, mira, este botoncito sirve para esto, etc. Pero la mayoría no lo hace. De la misma manera, el Señor, quien nos creó a nosotros, nos dejó un manual de instrucciones. Él nos creó, Él sabe lo que necesitamos y Él sabe de qué nosotros necesitamos para vivir. Así que la Biblia es nuestro manual de instrucciones. Es donde nosotros podemos encontrar alimento espiritual para nuestra vida. ¿Sabía usted que todas las personas están hechas a imagen de Dios? Y Dios ha puesto en cada persona un espíritu. Y ese espíritu tiene una necesidad de acercarse al Creador, de acercarse a Dios. Usted va a ver que en cada cultura, en todos los tiempos, el hombre ha adorado algo superior. Ahora, obviamente que muchos de ellos estaban equivocados. Adoraban a dioses falsos. Los egipcios tenían muchos dioses, lo que se llama politeísmo. Poli significa muchos. Teísmo, dioses o creencias. Ellos creían en muchos dioses. Usted ve la cultura acá en Occidente, la cultura maya, ellos tenían sus dioses. Los incas, los mapuches, ellos tienen sus creencias en alguien superior. Así que un profesor de teología en el seminario decía, usted deje a un hombre solo en una isla y usted después de años va a llegar y el hombre va a tener ahí una iglesia, va a tener un lugar donde está adorando a alguien, a Dios. Porque Dios ha puesto en nosotros esa necesidad de buscarle. Esa necesidad de Dios en nosotros no se suple con nada. Muchos han querido suplir esa necesidad buscando la felicidad a través de lo material. Y lo material no nos da la felicidad. Usted puede ver, hace pocos años murió uno de los hombres multimillonarios, el fundador de la compañía Apple. Y él murió en una cama, enfermo, sin salud. Y sus últimas palabras son sorprendentes. Porque él daba a entender en sus palabras que él tenía mucho, pero a la vez nada de eso podía comprarle su salud. Nosotros podemos calmar nuestra necesidad externa momentáneamente comprando cosas materiales. Podemos tener un carro nuevo, podemos tener el último teléfono celular, el último televisor, pero esas cosas te van a dar una alegría temporal, porque luego el entusiasmo va bajando. Es como algunos cuando llegan al matrimonio, que no debería ser así. No debiéramos apagar esa llamita que hay en nosotros, ¿cierto? Cuando estamos de novios, ¿qué hacemos? Tratamos de conquistarla. ¿Y qué hacemos? La llevamos a cenar. Nosotros queremos ser corteses, los varones. Queremos hacerla sentir bien. Le decimos cosas lindas. Pero cuando ya la ganamos, ya se casan con nosotros. Algunos pierden ese romanticismo. Los detalles. Y nosotros tenemos que mantener esos detalles con la persona que amamos. Así que hay cosas que te pueden dar una felicidad temporal, pero no te van a dar esa felicidad que perdura.
El apóstol Pablo está hablando a esta iglesia y es una iglesia que él no fundó, pero es una iglesia que se dice que probablemente haya sido fruto del trabajo de Pablo. ¿Sabe lo que nos dice eso? Que muchas veces usted puede hacer algo para el Señor y usted no sabe y no tiene idea hasta dónde puede llegar eso que usted hace para el Señor. Muchas veces nosotros puede que hagamos algo pequeño, pero Dios va a utilizar eso y va a tener grandes planes en todo lo que nosotros hagamos. Acá nosotros podemos ver que habían llegado malas doctrinas, pero ellos se habían mantenido firmes y no se contaminaron. Muchas veces nosotros como iglesia también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que mantenernos en una doctrina bíblica, porque hay mucha mala doctrina que anda rondeando por ahí. Tenga cuidado de quién escucha, en quién pone su confianza. Aquí hay una palabra interesante. Pablo dice que él es el primogénito de toda creación. Ahora, la palabra primogénito en algunos contextos se utiliza como el primer nacido, ¿cierto? El primer hijo. Y eso es una buena connotación. Pero en este pasaje, esa palabra tiene otra connotación que no significa el primer nacido, sino que esta palabra aquí está hablando de la preeminencia, de la importancia. El primer nacido o el primogénito era el que recibía la mayor parte de la herencia en la cultura judía. Así que cuando Pablo está hablando acá de que Cristo es el primogénito, está hablando que Él es el más importante de todos, que Él está por sobre todo. Significa que Él tiene un lugar de importancia suprema. Ahora, nosotros, ¿para quién estamos viviendo? A veces decimos que estamos viviendo para Dios. Sí, mi vida le pertenece a Dios. Y muchos, a veces cuando usted le pregunta, hay un lenguaje evangélico, un lenguaje cristiano. Usted se encuentra con un hermano en la calle y le pregunta, oye, ¿y dónde está caminando usted? ¿Dónde está sirviendo a Dios? No, yo estoy sirviendo allá en Stinton Church español. Pero la palabra servir no significa asistir, atender. Así que muchos asisten a la iglesia, pero pocos son los que realmente sirven, los que hacen algo para Dios. Así que muchos dicen estar viviendo para Dios, pero realmente no están viviendo para Dios. No queremos nosotros concebir la idea de un Dios que es un Dios que creó todo para Él. ¿Se da cuenta de las palabras de Pablo? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted y yo fuimos creados para Dios. Ahora hay personas que les cuesta aceptar esta idea, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios es tan egoísta que Él busca que nosotros le adoremos? Pero cuando usted descubre que adorar a Dios le produce un beneficio a usted, porque Dios, Él ya es Dios, Él no necesita nada, Él es suficiente, Él es eterno, Él tiene millares de ángeles que le adoran y le alaban todo el tiempo. Pero cuando usted entiende que cuando usted viene y adora a Dios, usted le encuentra el sentido a su vida, entonces va a cambiar su manera de pensar. Porque nosotros no podemos coincidir de que hay alguien que sea superior a nosotros. Él fue nuestro creador. Él es nuestro creador. Pablo está hablando de que estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más. Del versículo 15 al 20 habla de la supremacía de Cristo. Como le dije yo, primero en la creación, en la iglesia y en la salvación. Vamos a ver primero en la creación. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, lo primero que está hablando aquí
es un poema hermoso. Dice que es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios, dice la palabra que nadie ha visto a Dios, sino que Cristo lo dio a conocer a nosotros. Cuando Cristo se encarnó y vino a nacer en la tierra, uno de sus discípulos le pregunta: muéstranos al Padre. Le dice que nosotros queremos conocer a Dios el Padre. Y Jesucristo le dice: ¿tanto tiempo he estado yo en medio de ustedes y no conocen al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo, dice, uno somos. Muchas veces las representaciones de Dios han representado a Dios como un viejito con barba, pelo blanco, a Jesús más o menos de unos 30 años, la edad que murió, ¿cierto? Con barba también, un poco de pelo largo, pero joven. Y el Espíritu Santo como una paloma. Bueno, yo no digo que las representaciones artísticas sean malas. Es una buena representación artística, pero es arte. Pero la verdad nos dice que Dios es un Dios invisible y Cristo lo dio a conocer. Entonces, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, ¿con quién nos vamos a encontrar? ¿A quién vamos a ver? ¿Vamos a ver a 3 personas? No. Nosotros vamos a ver a Cristo, porque en Él, dice el apóstol, habita toda la plenitud de la deidad. En Él habita el Padre y el Espíritu Santo en una perfecta armonía. Así que Cristo dio a conocer aquel Dios que nadie había visto. Nadie había visto a Dios. Y Él entonces se encarna, aparece en la tierra, en el escenario terrenal, para dar a conocer a Dios. Y Él mismo declara estas palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Si usted quiere llegar a Dios el Padre, entonces usted debe llegar a través de la persona de Jesús. El apóstol Pablo insiste acerca de que Dios se da a entender en la creación. Romanos 1:20 dice lo siguiente. Dice: desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. ¿Sabe lo que dice? Lo que dicen los ateos, las personas que no creen en Dios. Los ateos no creen en Dios, pero creen en la magia. Porque ellos dicen que el hombre y todo lo que está creado existió de la nada. En algún momento en el espacio, espontáneamente surgió una célula, y de esa célula luego comenzaron a existir los seres vivos. Ahora, ¿por qué en algún momento de la historia, sin ningún creador de por medio? Eso es lo que dicen los ateos. ¿Sabía usted que para ser ateo usted tiene que tener más fe que para creer en Dios? Al menos el cristianismo es una creencia cuerda que apunta hacia un ser supremo, un creador, que sostiene todas las cosas. Pero el ateísmo le dice que existe la magia, que el hombre surgió por una célula,
espontáneamente, en algún momento. ¿Quién provocó esa explosión celular? Nadie tiene idea, pero existió en algún momento. Y de que ahí, en algo inanimado, en una célula, vino a existir la inteligencia. Usted y yo somos seres racionales, con inteligencia, con raciocinio. Si yo tomara un ejemplo, voy a tomar este equipo. Este es un receptor inalámbrico, un monitor de oído. Usted le conecta un audífono y puede escuchar la música. Esto tiene una antena plástica, tiene aquí una perilla que lo prende. Tiene una batería de 9 voltios para que funcione, le dé energía. ¿Saben lo que dicen los ateos? Para ellos esto, ¿sabe cómo existe? Yo pongo plástico, esto tiene plástico, yo pongo plástico en un recipiente, pongo cobre, esto tiene placas de cobre en su interior, pongo cobre, pongo algunos metales, algunos circuitos, pongo plástico, goma, litio, esta batería es una batería de litio, y entonces yo puedo ahí un poco de dinamita, prendo la dinamita, esto explota y aparece esto. Ese es el razonamiento que hacen los ateos. ¿Usted cree que el cuerpo humano, con la complejidad que tiene el cuerpo humano, viene producto de la nada? Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Cerebro, sistema nervioso que lleva la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, el cerebro que controla todos los movimientos, manos, cuerpo, piernas, los órganos que limpian, comemos, procesan, separan los nutrientes y separan los desechos que se van al intestino. Todo eso es producto de un diseñador inteligente. El cuerpo humano es la evidencia de la existencia de un Dios superior. Cuando usted va a ver la naturaleza y usted no se sorprende por la grandeza de la creación, yo creo que usted se está perdiendo gran parte de disfrutar de esas cosas. Yo tuve la oportunidad de estudiar ciencias. Estudié química en la universidad. Así que a mí me gustaba mucho la química y yo veía cómo se producían las reacciones químicas. Y yo veía, también me daba cuenta, la sabiduría de Dios, de cómo se mezclan las cosas para formar ciertos productos, ciertos compuestos. Por ejemplo, me asombraba mucho que la sal común, la sal de mesa que nosotros utilizamos, que se llama cloruro de sodio, es un elemento que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo. Y nosotros consumimos la sal, ¿cierto? La sal, dice la Biblia, que se usa para sazonar, aparte del Goya, que uno le echa, ¿cierto? El sofrito boricua también, pero le echamos salsita. Le echamos la sal porque si no le echamos sal, oye, esto está desabrido, no tiene sabor. La sal le da sabor a las comidas, es un ingrediente que nosotros usamos. Pero ¿sabe qué? La sal está compuesta de 2 elementos, que es el sodio y el cloro. Y usted sabía que si usted separa la molécula de sal y usted tiene los elementos separados, el sodio y el cloro, si usted ingiere el sodio solo, se envenena y se muere. Si usted ingiere el cloro solo, usted se envenena y se muere. Pero es increíble cómo los elementos esos juntos no nos hacen daño, sino
nos ayudan, ¿cierto?, para regular ciertas cosas en nuestro cuerpo. ¿Se da cuenta de la sabiduría del Creador? Él es el que sostiene todas las cosas. Cristo vemos que es Dios, Él es creador y también es redentor. Vamos avanzando que se me va el tiempo. En el Salmo 89, verso 27, nosotros podemos entender que la palabra primogénito tiene una connotación de importancia y de derechos. Dice Salmos 89, 27, yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Usted puede ver ahí que la palabra primogénito no tiene que ver con el primer nacido, sino con el derecho que tenía la persona. Ahora, Dios otorgó este título a Israel por su elección divina. Él escogió a Israel para traer al Mesías. Mire lo que dice Juan 1:1 y podemos entender esta verdad. Dice, en el principio, está hablando de Jesús, en el principio era el verbo, o la palabra, o el logos. Esta palabra verbo se traduce de la palabra griega logos. Y el verbo denota acción. Así que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. O sea, quiere decir que Jesús ya estaba en el principio. Vamos a reemplazar la palabra verbo ahora por Jesús. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Jesús era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas, fueron hechas, y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, donde se habla de la preexistencia de Cristo, que Él ha existido desde siempre. Ahora, Pablo aquí utiliza frecuentemente la expresión en Cristo o en Él, puesto que la última parte de este versículo afirma que todas las cosas han sido creadas por medio de Cristo. Él es el agente creador. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Y no, eso es un consejo que el apóstol Pablo nos está dando a nosotros. Dice, haya pues en ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa como a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se da cuenta lo que hizo Jesús? Él descendió del trono, de su trono, vino a la tierra, se hizo hombre semejante a nosotros. Él tomó nuestra naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Pero Él se hizo siervo de nosotros. Él vino a rescatarnos porque nosotros estábamos perdidos. El hombre nace en pecado. Por lo tanto, nacimos con culpabilidad. Y el único que podía pagar el precio era alguien sin pecado. Jesús, aunque fue hombre y fue tentado en todo como hombre, pero Él no pecó. Y por no pecar, Él pudo morir por nosotros. Y Él satisfizo la ira de Dios que estaba contra nosotros. Y Él pagó el precio por nuestro pecado. Y ahora usted y yo podemos tener entrada
al trono de Dios mediante el sacrificio de Jesús. Ahora, versículos 18 al 20, el apóstol habla que la cabeza de la iglesia es Cristo y es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa eso? Que Él fue el primer que resucitó. Pero el primero que resucitó de una manera incorruptible, porque Jesús resucitó mientras Él estaba vivo, Él resucitó a otras personas. Por ejemplo, cuando Él va donde Lázaro, donde sus amigos, y Lázaro estaba muerto. Ya llevaba 3 días, así que ya el cuerpo estaba en una etapa de descomposición. Y Jesús le dice: Lázaro, sal fuera. La gente ahí tiene que haber dicho: este está loco. Si ese cuerpo ya está en estado de putrefacción, se está descomponiendo. Pero Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso que usted y yo no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Es increíble cómo hay cristianos que están atemorizados por la muerte. ¿Sabe qué? Nosotros como cristianos no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Por supuesto que no tenemos que andar tentando a Dios y buscando riesgos. Por supuesto que no. Pero nosotros no debemos vivir con temor a la muerte, porque nosotros estamos seguros de que la muerte es el paso para encontrarnos con nuestro Señor. Gloria a Dios. Él dice que es la cabeza de la iglesia. Así que la cabeza de la iglesia no son los ancianos de la iglesia, no es el pastor de la iglesia, no son los diáconos, los líderes. No, Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros, como siervos de Dios, tenemos que rendirle cuentas al jefe supremo. La iglesia no nos pertenece a nosotros. Nosotros somos siervos de Dios. Estamos aquí para darle cuidado, para entregarle palabra de Dios a usted. Pero nosotros tenemos que dar cuentas al Creador del universo. La iglesia existe para satisfacer las necesidades de sus miembros o para asegurar su supervivencia institucional, sino para cumplir los propósitos redentores de Dios. Nosotros pertenecemos a una organización. Pertenecemos a la Alianza Cristiana y Misionera. Y es bueno, una denominación con una larga trayectoria, una trayectoria misionera, comprometido con la Gran Comisión, muy bueno. Y no digo que sea algo malo, pero más que debernos a nuestras organizaciones, nosotros nos debemos a la misión suprema de Cristo. Ahora, vamos a ver, para terminar, cuál es la relación de este himno y el argumento que Pablo le da a los colosenses. Dice acá: si Cristo es la imagen de Dios y toda plenitud de la deidad habita en Él, entonces nosotros no vamos a poder encontrar la plenitud en nadie más. Si en Él habita la plenitud de Dios, solamente nosotros vamos a encontrar plenitud para nuestra vida a través de Jesús. Segundo, si todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados y autoridades, fueron creadas por medio de Él, las presuntas amenazas planteadas por estos poderes quedan reducidos a nada. Si Él sustenta todas las cosas, usted y yo no tenemos nada de qué temer. El plan de Dios anterior a la creación era reconciliar todas las cosas por medio de Cristo. Y este propósito no ha cambiado. Quiere decir que si nosotros confiamos en Jesús, Él restaura nuestra vida a una comunión con Dios.
Cristo es supremo en todas las cosas. Podemos seguir con vida aunque nos sea amputada cualquier extremidad del cuerpo, pero no la cabeza. ¿Se da cuenta de eso? Hay personas que por X razón han tenido que amputarle a alguno de sus miembros de su cuerpo, un brazo, una pierna, pero siguen vivos. Pero si a usted le cortan la cabeza, usted se muere. Así que nosotros estamos sustentados en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Si Cristo sustenta todo el universo, entonces nos puede sustentar individualmente a usted y a mí. Cristo debe ser el supremo de nuestra vida. Muchas veces solo decimos esto de labios, pero realmente nuestro comportamiento delata, da a conocer algo totalmente contrario. Dejemos que Cristo sea suficiente en nuestras vidas y sintámonos completos, sintámonos plenos en Él. ¿Sabe qué? Cuando yo tenía alrededor de unos 20 años, los estudios universitarios que yo estaba teniendo tenían mucha influencia filosófica y de ciencia. Entonces, yo comencé a pasar una crisis existencial, como se dice. No le encontraba sentido a la vida. Aunque gozaba de un buen trabajo, ganaba dinero, me podía dar ciertos gustitos. En ese tiempo vivía con mis papás. Pero yo estaba sumergido en una profunda depresión. No le tenía sentido a la vida. Incluso en ese tiempo me vinieron pensamientos suicidas. Quería terminar con mi vida. Además de toda la presión del primer año de universidad, donde te exigen y estudiar y leer libros y todo eso, yo no tenía ganas de vivir. Pero Dios tiene planes con nosotros. Yo tenía un compañero de universidad. Y él me dice que me quería presentar a la mujer que actualmente es mi esposa, Andrea. Él me veía perdido, me veía que yo tenía novias por aquí y por allá. Y me vio que estaba mal. Y me dijo, yo te voy a presentar a alguien que valga la pena. Yo te voy a presentar a mi sobrina, me dijo. Y yo no sabía los planes de Dios. Y cuando me dijo, te voy a presentar a mi sobrina, a mí me brillaron los ojitos. Así que un día yo pasaba los días y no me presentaba a la sobrina. Así que como a mí me faltaba personalidad, era un poquito tímido, según. Un día él estaba hablando con su sobrina y yo le digo, ¿con quién estás hablando? Con tu sobrina, con mi sobrina. Le dije, pásamela. Quiero hablar con ella. Bien patudo, bien entrador, como decimos. Entonces ella me pasa a Andrea y yo me presento solo, todo galán, y le digo, hola, tu tío me ha hablado mucho de ti y tengo ganas de conocerte. Ah, sí, me ha hablado también mi tío de ti, me dijo. Y así que semana siguiente el tío me lleva a conocer a Andrea. Pero cuando yo llego a esa casa para conocer a Andrea,
Lo espectacular de esto es que Dios, yo estaba pensando en ir a conocer a una jovencita para quizás tener algún romance, como los tantos que había tenido, pero Dios tenía un plan más grande para mí en esa época. Cuando yo llego a esa casa y yo entro y sale la mamá de Andrea, yo dije, aquí me va a agarrar. Y no, ella fue muy amable y viene donde mí y me dice, hola Marcelo, ¿cómo estás? Y yo le digo, no, estoy bien. Me dice, tú no estás bien. Y yo me quedo sorprendido y yo le digo, yo no le he dicho nada a nadie de cómo yo me siento, cómo ella sabe que yo no me siento bien. Me dijo, tú no estás bien. Me dijo, ¿te gustaría que fuéramos a una reunión de oración? Y yo dije, ¿reunión de oración? No quiero ponerme a llorar delante de gente que no conozco. No sé por qué me vino ese pensamiento, pero dije, yo me voy a poner a llorar en medio de gente que no conozco. Así que fui por esa necesidad que había en mí. Y fui a esa reunión de oración, acepté. Después de conocer a Andrea, acepté a ir a esa reunión de oración. ¿Y sabe qué? En esa reunión de oración había una hermana que era bien, como decimos en Chile, bien power en el Señor. El Señor la usaba tremendamente. Entonces ella me empieza a hablar de Cristo. ¿Y sabe qué? En ese momento sucede algo sobrenatural. Mis oídos se empezaron a tapar y yo no podía escucharla. Y yo trataba de escucharla y ella me dice, ahora tú sí quieres escucharme, pero no puedes escucharme. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Esto parece magia, parece hechicería. ¿Qué es esto? Yo no tenía idea, pero Dios estaba obrando sobrenaturalmente porque Él sabía que yo era un hombre muy incrédulo. Y entonces comienzan a orar por mí. Me presentan el plan de salvación y yo llegué a Cristo. Y sí, yo comencé a llorar. Empecé a derramar lágrimas y empecé a tener una sensación que nunca había tenido en mi vida. Y allá en Chile hay unos pancitos de vida que se llaman, que son versículos bíblicos. Y entonces ella me dice, toma uno. Y yo tomo uno, me dice, léelo. Y yo lo tomo y lo leo. Y era Marcos capítulo 12 y decía, y los enfermos estaban llenos de demonios y ponían las manos sobre ellos y eran sanados. Y cuando yo leo eso, lo reflejé en mi propia vida. Porque yo estaba sumido en una profunda depresión, con pensamientos suicidas. Aunque yo no manifestaba estar endemoniado, como algunos piensan, como en las películas, pero sí mi vida estaba influenciada por demonios. Porque cuando uno no es de Cristo, uno es de Satanás, le pertenece a Satanás. Cuando yo me fui de ese lugar, toda esa depresión que yo tenía se fue. Y cuando yo me iba manejando esa moto, sentía literalmente que había alguien sobre mí. Y esa depresión se había ido y había sido reemplazada por un gozo que desde ese día no se ha ido jamás de mi vida. ¿Sabe por qué yo le cuento esto? Porque no hay nada que pueda satisfacer su necesidad. Usted quizás quiere trabajar más horas para ganar más dinero, para poder tener más cosas materiales. Pero eso no le va a dar esa satisfacción. Que es el único que puede dar esa satisfacción, es Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.